Quien dirija nuestras palabras, que sea Él quien hable a través de los labios de un servidor, que de mi boca no salga sino palabra de gracia, de edificación, palabra y alimento necesario para cada una de las personas que van a escuchar este servicio aquí en forma presencial y los que lo van a ver también por las redes. Señor, en el nombre de Jesucristo, entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú hablando en nosotros para que podamos entender lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema que creo yo, considero que a la mayoría de nosotros nos ha afectado en un momento dado. Siempre estamos día a día batallando con nuestras situaciones personales. A pesar de que tengamos mucho tiempo en el Evangelio o de que tengamos poco tiempo, siempre estamos batallando porque nos cuesta trabajo a nosotros, en primer lugar, comportarnos y vivir de la manera en que nosotros quisiéramos vivir, porque no creo que haya nadie que le guste vivir mal. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo porque a veces nos gana, como decimos vulgarmente o comúnmente, nos gana la carne, ¿verdad? Y nos cuesta mucho trabajo y a veces nos preguntamos cómo es que nosotros, siendo hijos de Dios, cómo es que si hay Espíritu Santo en nosotros, tenemos que seguir pasando por todas estas cosas. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo comportarnos como debiéramos de comportarnos? Y una y otra vez nos equivocamos y caemos y tropezamos y nos volvemos a levantar y nos caemos constantemente porque en nuestra carne nosotros siempre vamos a tener ese tipo de situaciones. Para que vayamos entendiendo un poco esto, es importante que primero entendamos nosotros cómo es que estamos formados o cómo fuimos hechos por nuestro Padre. Y sabemos nosotros que los hombres como tales estamos hechos de tres partes fundamentales, que son cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues todos lo sabemos, es lo que podemos ver. Algunos blancos, otros morenitos, unos altos, otros bajitos, otros más llenitos, otros delgados, pero a fin de cuentas el cuerpo es lo que nosotros podemos ver y percibir, es lo que la gente ve de nosotros. En el cuerpo se encuentran los sentidos y esos sentidos son los que nos permiten movernos y tener contacto con las cosas del mundo, el mundo donde vivimos. Y entonces eso es lo que podemos decir es la parte carnal de que todos tenemos. Enseguida estamos formados por alma. El alma es donde se encuentran las emociones, los pensamientos, la voluntad. Y en un momento dado, cuando hablamos de que vamos a ir al cielo o al infierno, cuando nos dicen que eso va a suceder, lo que realmente está en juego es el alma, porque el alma es la que se salva o se pierde. En el alma están, como les dije hace un momento, las emociones, los pensamientos y la voluntad. ¿Qué significa esto? Que el alma está realmente en nuestra mente. Nuestra mente es la que puede percibir y puede manejar y hacer todo esto. Y enseguida está la tercera parte, que es el espíritu. El espíritu es el aliento de Dios que fue soplado en nosotros el día que fuimos creados. Ese aliento de Dios que cuando nosotros nos toque partir de este mundo va a regresar al Padre. El espíritu regresa al Padre porque a Él le pertenece. Simplemente lo sopló en nosotros para que, como dice la palabra, pudiésemos ser almas vivientes. Entonces, ¿qué es lo que en un momento dado sucede con nosotros y por qué batallamos tanto? Porque generalmente, en la mayoría de nosotros, en un principio, podemos saber que quien domina nuestras acciones es precisamente la carne. Esa carne que en un momento dado es la que nos hace accionar y reaccionar. Accionar y reaccionar de tal manera que podamos nosotros
movernos en este mundo, y generalmente reaccionamos de esa forma porque es la forma en la que a nosotros nos han enseñado a través de nuestras vidas a comportarnos. Y aquí es donde radica realmente el problema, pues cuando estamos acostumbrados a que sea la carne, nuestra parte carnal, la que domina, entonces todas las reacciones y todas las cosas que vamos a hacer van a estar necesariamente dirigidas por esa parte nuestra que es la carne, la parte más, por decirlo de alguna manera, la parte más animal que nosotros tenemos, porque en esa parte no nos distinguimos en nada del resto de los animales, ¿sí? Del resto de la creación. Y esto, fíjense bien lo que dice Pablo en Romanos 7, del 18 al 20. Y aquí está hablando Pablo, en todo el capítulo 7 nos habla acerca de lo que dice Pablo, el pecado que mora en mí. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Muy bien, dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si leemos el capítulo completo nos vamos a dar cuenta cómo Pablo nos explica, el Espíritu Santo por medio de Pablo, nos explica por qué la mente y el alma se rebela contra la ley de Dios. Porque nosotros quizás en la mente, en el corazón, en nuestras almas, deseamos y anhelamos fervientemente estar bien con Dios. Porque sabemos en lo más íntimo de nuestro ser que si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con todo, en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, en esto batallamos porque, como acabamos de leer, nuestra alma desea el bien, anhela el bien, pero nuestra carne no lo quiere. Nuestra carne se inclina por el pecado. Pero no hablemos del pecado como lo conocemos o como nos lo presentaron normalmente, como el acto condenatorio. Pecas y te vas a perder, te vas a ir al infierno. Vamos entendiendo el pecado como equivocar el camino, como equivocar la trayectoria. Imagínense que nosotros tuviéramos que dar en el blanco de un centro y nosotros al disparar una flecha damos en todos lados menos en el blanco. Eso significa pecado, equivocarse, errar, fallar en el intento, estar fuera del camino. A eso se refiere el pecado. Y cuando nosotros estamos en esa situación, lógicamente estamos actuando contra la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hiciéramos de esa manera, entonces no tendríamos los conflictos y las situaciones que se nos presentan todos los días. ¿Cómo vamos a entender nosotros qué es lo que sucede en nuestra alma con respecto a esa inclinación, a esa, esa predisposición que tenemos todos para hacer las cosas malas en vez de hacer las buenas? Porque esto es algo que existe en el ser humano y existen todos. No hay quien pueda decir, yo estoy libre de eso. Todos tenemos esa inclinación. Y esto lo podemos entender si nos remontamos al libro de Génesis. Una vez que el Señor hubo creado al hombre y que lo plantó en el huerto del Edén, ¿se acuerdan que lo puso allí para qué? Para que gobernara, para que señoreara toda la creación. Y solamente le dijo, tú vas a tener aquí todo lo que necesitas. Vas a estirar tu mano, vas a tener comida, no vas a necesitar vestido, no vas a necesitar nada, absolutamente todo está al alcance de tu mano. Pero el Señor les dio un único mandamiento. Puedes probar todo lo que tú quieras, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, de ese no vas a probar. Es el único árbol que no puedes tocar, al que no te puedes acercar y cuyo fruto no puedes tú comer. Pero dice en Génesis 3,
en el versículo 1, ahí habla acerca de la desobediencia, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había hecho, y la serpiente se acercó a la mujer. Cuando hablamos de serpiente, no nos imaginemos una serpiente así como la conocemos normalmente. Serpiente significa también sabio, o sea, era alguien que tenía mucho conocimiento. En este caso, estamos hablando del enemigo. Él conocía perfectamente, él conoce perfectamente la palabra, él sabe perfectamente qué es lo que va a usar para acercarse a ti. Y dice entonces que se acercó la serpiente y le preguntó a Eva, de manera que Dios les dijo que no podían comer de todo lo que había aquí. Y Eva le contesta, no, sí podemos comer de todo, pero del árbol que está en el centro, de ese no podemos probar, porque dice el Señor que moriremos el día que lo hagamos. Y entonces le contesta, esto no es verdad. Lo que sucede es que Dios sabe, estoy parafraseando, no estoy leyendo literalmente. Lo que sucede es que Dios sabe que el día que tú pruebes el fruto de este árbol, vas a ser como Él. Vas a conocer el bien y el mal. Aquí hay algo interesante porque cuando el enemigo se acerca a nosotros para confundirnos y para engañarnos, entabla, así como lo estamos leyendo acá, entabla un diálogo con nosotros. Y el enemigo, que es príncipe de la mentira, que es el rey del engaño, él usa lo mismo que nosotros conocemos y sabemos, pero mete mentira para que nosotros podamos ser confundidos. Y entabla un diálogo con nosotros de tal manera que en un momento dado nos comienza a seducir y nos comienza a convencer de que aquello que nos está diciendo es verdad. Y nosotros, generalmente, como le sucedió a Eva, caemos en ese engaño. Porque entonces dice aquí la palabra que Eva, cuando el diablo le dijo eso a la serpiente, dice que entonces ese árbol que había mirado antes normalmente ahora le pareció apetecible. Le sintió deseo por probar aquello. Y en ese momento es cuando podemos decir que el enemigo consiguió lo que quería conseguir. El diablo no es muy astuto, no es muy creativo. El diablo utiliza las mismas armas todo el tiempo. Todo el tiempo. Si tú te pones a ver de qué manera has sido engañado muchas veces por el enemigo, te vas a dar cuenta que siempre es de la misma manera. Y pareciera ilógico, porque si ya nos engañó de una forma, ya no debería poder engañarnos de la misma. Sin embargo, hay algo que sí tiene, una cualidad que sí tiene. Es muy trabajador y es muy persistente. Y todo el tiempo te está insistiendo, 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 hasta que un día caes. Porque él no tiene prisa. Él tiene todo el tiempo para estar trabajando contigo. Lo sabe, y sabe que si continúa charlando contigo, tratando de convencerte, en un momento dado lo va a hacer y te vas a equivocar y vas a caer, como todos hemos caído muchas veces. Y entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo que pasa? El único mandamiento que le había dado el Señor a Adán y a Eva era no tocar ese árbol. Y un solo mandamiento no fue posible que lo cumplieran. Y sin ninguna necesidad. Porque muchas veces nos imaginamos el momento de la transgresión como nos lo han enseñado, de que Eva corta una manzana y la muerde y le da a Adán. El fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no tiene nada que ver con una manzana. El fruto precisamente de ese árbol es el conocimiento del bien y del mal. El hombre no necesitaba conocer el mal, sin embargo, por medio de ese engaño lo conoció. Y al conocer el mal, al conocer el pecado, la carne se siente y se mueve en esa área de una manera que se siente totalmente en su ambiente. Y es cuando empezamos cada vez más
a meternos en situaciones más y más y más difíciles. Todos, no creo que alguno de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando, hemos pasado por esto. Entonces, cuando esto sucede, enseguida dice la palabra que el hombre se esconde, porque esa es la reacción natural de nosotros como hombres. Cuando fallamos como personas, nos escondemos de Dios o buscamos escondernos de Él, como si pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Pero en realidad nosotros sabemos que no podemos escondernos de Dios. Dios todavía busca a Adán, le busca la cara y le dice, ¿dónde estabas? Por supuesto que Dios sabía dónde estaba, pero estaba dándole la oportunidad a Adán de que fuera él quien dijera qué es lo que le había sucedido. Pero Adán, ya sabemos la historia, pues ya le dijo a Dios, no, pues es que la mujer que tú me diste me engañó y me dio a comer de ese fruto. Inocentemente yo no quería, pero ella me lo dio. Pero Dios fue claro con él y le dijo, no, o sea, quien tenía la responsabilidad de cuidar, de guardar el mandamiento y de estar bien aquí en donde yo los puse, eres tú. De manera que Dios le dice a la serpiente, a partir de hoy te vas a arrastrar por la tierra, vas a comer el polvo todos los días de tu vida. Y fíjense bien qué interesante está esto, porque ¿de qué estamos hechos nosotros, de acuerdo a la palabra? De polvo. Es decir, el diablo necesita estar devorando al hombre para poder seguir viviendo y haciendo su trabajo. Y nosotros le damos esa oportunidad a él de que nos devore y nos haga pedazos. Dice también, el Señor le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Qué significa esto? La simiente del enemigo, ¿cuál es? El pecado. Y la simiente de Eva, a la que se refería el Señor, es la simiente de Dios. Las dos simientes, las dos semillas, están dentro de nuestra naturaleza. Por eso es que todo el tiempo existe esa lucha y esa enemistad entre las dos. Siempre estamos luchando entre lo que quiero hacer y entre lo que no puedo hacer, entre lo que debo hacer y entre lo que se me antoja hacer, entre obedecer la palabra o ir en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Es una lucha que está constante. ¿Por qué? Porque ciertamente el arma más eficaz del enemigo es el engaño, ya lo dijimos, pero todo esto va sucediendo en la medida en que nosotros permitimos que sea precisamente nuestra carne la que domine nuestras emociones y nuestra voluntad. Cuando nosotros hablamos de cuerpo, alma y espíritu, cuando el cuerpo está, la carne está en primer lugar, la carne domina al alma y el alma apaga el espíritu. Pero hay algo que sucede en un momento dado. Un día se aparece Jesús en tu camino. Un día alguien te habla del Señor. Un día alguien te dice que Cristo te ama. Pero no solamente te ama, sino que quiere lo mejor para ti. Un día alguien te habla de ese ser extraordinario que fue a la cruz y que pagó con su vida y con su sangre por todos tus pecados. Y en ese momento, Él te pide que lo aceptes. Él te pide que le permitas entrar en tu corazón y que le permitas a partir de este momento dirigir y gobernar tu vida. Y cuando eso sucede, el espíritu que está dentro de nosotros, porque así lo dice la palabra, que está muerto, en ese momento el Espíritu de Dios le da vida a tu espíritu. Por eso es que cuando recibes al Señor, tú sientes que algo dentro de ti se mueve. Tú sientes que algo dentro de ti está diferente, porque el Espíritu Santo está dándole vida nueva a un espíritu que estaba muerto, como zombie, un muerto en vida. Y cuando ese día llega, tú te das cuenta que el Señor llega no con un mensaje recriminatorio, sino al contrario, un mensaje de amor y de perdón. Y te pone frente a ti
a tu alcance un paquete que se llama salvación. Y mucha gente piensa que la salvación es únicamente que el día que yo me muera voy a ir directo al cielo. Y la salvación es un paquete que incluye varias cosas. En primer lugar, perdón de pecados, restauración, sanidad, libertad, prosperidad y vida eterna. Pero fíjate bien qué interesante, porque lo primero que el Señor hace en tu vida y en la mía es perdonar nuestros pecados. Si tú recuerdas o has leído algunos versículos en la palabra, te vas a dar cuenta que cuando se acercaba un enfermo a Jesús, antes de sanarlo, siempre les dijo él: tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Antes de sanarlo físicamente, el Señor te sana espiritualmente. Porque lo más importante, ya lo dijimos hace rato, no es el cuerpo. Tu cuerpo puede estar quizás enfermo, quizás muy viejo, quizás muy desgastado, pero lo importante es lo que está dentro de ti, el alma. Esa es la que primeramente llega el Señor a rescatar. Por eso lo primero que te da es perdón de pecados. Enseguida te restaura. ¿Qué es restaurar? Volverte al estado original donde tú estabas bien. Todo lo que hicimos en nuestra vida que nos llevó a estar en una situación mala, el Señor la revierte, lo restaura y dice: tú no tienes por qué estar mal aquí, y te pone en el lugar donde vas a estar bien. Bien. Ahí es donde el Señor te pone, te restaura en tu dignidad, te restaura como hijo de Dios, te restaura como persona, restaura tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu economía. Todo lo que necesite ser restaurado, el Señor tiene el poder de cambiarlo y restaurarlo. Después viene la sanidad, ahora sí, esa sanidad física que muchas veces necesitamos, que es producto de una enfermedad espiritual, porque primero se enferma el espíritu y después se enferma el cuerpo. A veces nosotros vemos únicamente la enfermedad física, pero no nos ponemos a pensar qué hay detrás de esa enfermedad física. ¿Cómo es que yo llegué a padecer esta enfermedad? ¿Qué sucedió en mi vida que me llevó a padecer esta enfermedad y a estar como estoy ahora? Cuando eres sanado emocional y espiritualmente, la enfermedad física se va. Y no me refiero a enfermedades que todo el mundo tenemos, porque el cuerpo, al ser carne, pues el cuerpo se enferma. Me refiero a enfermedades que vienen detrás de la frustración, de la depresión, del abandono, de la culpa, de la falta de perdón. A veces nos cuesta mucho trabajo perdonar a las personas que nos han hecho algo, y esa falta de perdón a quien más daño le hace es a nosotros. La persona que te ofendió quizás ni se acuerda qué fue lo que hizo, pero el ofendido siempre está pensando en lo que le hicieron y en cómo esa persona le engañó, le mintió, la maltrató, le hizo cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Y cuesta mucho trabajo perdonar. Y esa falta de perdón se va acumulando en nosotros hasta que se convierte en una enfermedad. La diabetes es producto de la amargura. ¿Sí lo sabías? El cáncer es producto de la falta de perdón. Pero cuando llega a somatizarse es porque ya la enfermedad espiritual está muy arraigada. Una vez que el Señor te perdona los pecados, te restaura en tu situación ideal y te da la sanidad, viene entonces esa sensación de libertad. Yo estoy seguro que tú lo has sentido muchas veces. Cuando has dado la oportunidad al Señor de que trabaje en tu vida, tú sientes esa libertad. Esa losa que cargabas, ya no la cargas más. Ese peso que traías en tus espaldas, ya no lo traes más. Esa tristeza que te acompañaba todos los días, se ha transformado en un gozo que a veces no te explicas de dónde sale. A veces no te explicas tú cómo puedes sentirte tan bien si las cosas no están saliendo como tú quisieras. Pero ese gozo y esa libertad que te da el Señor es lo que te hace caminar
con gozo y caminar correctamente y caminar sin cargas y sin problemas. Viene enseguida la prosperidad, y la prosperidad no se refiere nada más a lo económico, porque la mayoría de nosotros entendemos prosperidad con dinero, y no es así. La prosperidad tiene muchas manifestaciones más importantes que lo material y el dinero. Cuando tú tienes una familia sana, ordenada, en armonía, eres una persona próspera. Porque prosperidad significa que todo lo que haces en tu vida genera bendición, no únicamente para ti, sino para otras personas. Cuando tú dejas de ser una carga y una maldición y te conviertes en bendición para otras personas, entonces estás siendo prosperado. Porque la bendición de Dios así es. Dios no nos bendice para acumular. Dios nos bendice para que nosotros podamos dar de lo que Él nos da en todos los aspectos de nuestra vida. Pero en el área espiritual, emocional y afectiva, nosotros podemos dar ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Y entonces estamos siendo prosperados. Porque la palabra así es. La palabra se tiene que compartir para que se multiplique. Y la prosperidad que viene de parte de Dios así es también. Tú la compartes y esa prosperidad se multiplica en todas las áreas de tu vida. Y al final, y esto sí es algo que tenemos hasta el final, la promesa y la esperanza de la vida eterna. La seguridad de que el día que nos toque irnos de este mundo, de este plano, vamos a ir directamente a la presencia del Padre. Y esa seguridad no te la puede dar nadie, sino únicamente Jesús. Nadie más te puede prometer y además asegurar que vas a estar en su presencia el día que tú te vayas. Él es el único que puede hacerlo, y cuando lo hace, cuando tú le permites hacerlo en tu vida, entonces tú caminas confiado, porque sabes que no importa que partas el día de hoy, si es que nos toca partir el día de hoy, o mañana o dentro de 10 años, no sé, no lo sé, pero en cuanto ese tiempo llegue, yo puedo andar confiadamente sabiendo qué va a ser de mí cuando yo me vaya. Y esto me va a dar la seguridad también de que aunque yo parta, mi familia va a estar bien. Porque muchos tenemos esa preocupación. No, yo no quiero, yo nada más quiero que el Señor me permita sacar a mis hijos adelante. Tú no te preocupes. Tus hijos no son tuyos. Tus hijos son de Dios. Él te los está prestando para que tú administres una familia, pero no son tuyos. Si esos hijos tú los entregaste en manos del Señor, ten por seguro que Él se va a encargar de que nada les falte, aunque tú no estés. Y esto lo hemos podido ver nosotros en muchas personas. Cuando tú le permites al Señor entrar en tu vida, hay algo extraordinario que Él hace. Él jamás te juzga, jamás te señala, jamás te recuerda lo que hiciste mal. Pero ¿sabes qué? Para que esto suceda, es necesario que tú abras tu corazón y le digas: entra en Él. Gobierna mi vida. Sé mi Señor. Por eso cuando hacemos la oración para recibir a Jesús, decimos: te reconozco como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor. Porque ser Señor significa ser el que gobierna en una área determinada. Cuando tú le dices a Jesús: sé tú mi Señor, significa sé tú quien me diga todo lo que tengo que hacer. Y no me permitas desobedecerte, porque tú te vas a encargar, Señor, de que mi vida en verdad sea una vida buena, una vida agradable, no únicamente para mí, sino principalmente para ti. Cuando tú le permites entrar a tu corazón, entonces puedes comenzar a vivir como un verdadero hijo de Dios. Pero sucede muchas veces que nosotros, cuando le decimos entra a mi vida, es como si le dijéramos a alguien: ten las llaves, maneja tú mi automóvil. Pero cuando vas de copiloto, vas diciéndole: aquí no des vuelta, no te detengas, frena, da vuelta a la derecha, adelante hay un semáforo, cuidado con aquel, cuidado con aquello. Estás queriendo ser tú quien le diga al que va manejando cómo lo va a hacer. Y este es un error que cometemos todos.
Yo generalmente le quiero decir a Dios cómo quiero que Él maneje mi vida. Y las cosas no son así. ¿Quién puede manejar tu vida mejor que Él? Nadie, porque Él nos creó, Él nos conoce, Él sabe cómo estamos hechos, Él sabe perfectamente cuáles son nuestras carencias particulares y Él sabe qué es lo que tú necesitas en este momento y en el que viene para estar bien. De manera que no necesitamos nosotros dirigirle nada. Hace unos días platicábamos con un hermano y nos decía que él decidió entregarle su vida a Dios, todas las áreas de su vida, menos una. En el área económica, así nos comentó él que lo dijo, en el área económica, esa déjamela a mí, Señor, porque eso sí lo sé hacer yo. ¿Y sabes qué? Yo te quiero decir que cuando tú le entregas al Señor tu vida y dejas un área sin entregársela, las demás áreas de tu vida pueden crecer. Pero esa área que decidiste manejar tú, esa se va a quedar estancada. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que tú le digas, Señor, perdón, también te entrego esto. No sé qué área de tu vida estés batallando, no sé en qué área de tu vida estés teniendo dificultades, pero sí sé que el Señor te está diciendo en este momento, entrégamela, dámela a mí. Yo sé cómo manejar cada área de tu vida para que tú vivas bien. Si tú le permites a Jesús manejar tu vida en verdad y decides hacer caso a lo que Él te va diciendo que tú debes hacer, entonces Jesús puede cambiar la ecuación que hablamos en un principio: cuerpo, alma, espíritu. El alma, como tú le has entregado al Señor tu voluntad, tus pensamientos y tus emociones, el alma comienza a gobernar sobre el cuerpo y empieza a trabajar sobre el espíritu. Y en un momento dado, cuando tú alcances ese estatus de paz, ese estatus de bienestar, cuando puedas entender que obedeciendo al Señor y haciendo lo que Él dice, te está yendo bien, tu familia se está arreglando, tus emociones se están controlando, la tristeza se fue, la culpa se fue, mi incapacidad se esfuma porque ya no soy yo el que hace las cosas, es Él. Y Él sí sabe cómo hacerlas, Él sí sabe cómo dirigirlas. Cuando esto empieza a suceder, ¿qué crees que pasa con el Espíritu? El Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y entonces toda la ecuación se invierte. El Espíritu que te permite tener una relación directa con Dios, porque Dios es Espíritu y la misma palabra dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero en ese momento el Espíritu está conectado con Dios, gobierna el alma, es decir, gobierna tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad, y entonces tu carne, que es tu cuerpo, esto que vemos, obedece a todo lo demás. Y en ese momento es cuando tú y yo podemos darnos cuenta que efectivamente permitirle a Jesús gobernar nuestra vida va a cambiar totalmente nuestro destino. El único que puede cambiar nuestro futuro, nuestro destino, es Jesucristo. Nadie más puede hacerlo, solamente Él, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Dice la palabra que todo el universo fue hecho por Él y para Él. De manera que si Él nos creó, ¿quién puede hacer las cosas mejor? ¿Quién puede hacer algo mejor que como lo puede hacer Dios? Yo te quiero invitar este día a que hagas esa entrega al Señor. No es fácil, no es algo que nos agrade hacer, porque estamos acostumbrados a controlar nuestras vidas según nosotros. No es fácil renunciar a tener el control de las situaciones. No es fácil renunciar a la autoridad que, entre comillas, ejercemos sobre las personas o sobre nosotros mismos.
Y digo entre comillas porque la palabra también dice que para ejercer autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Y nosotros hemos venido ejerciendo autoridad sin estar bajo la autoridad del Señor. Entonces esa autoridad es ficticia. Hacemos las cosas como nos parece, pero también obtenemos los resultados que no nos gustan. Y cuando tenemos esos resultados decimos, pues ¿qué hice mal? Pues mi hermano, desde el principio empezamos a hacer las cosas mal. ¿De qué se trata el buscar a Jesús? Se trata de ir aprendiendo poco a poco, conforme a lo que está escrito en la palabra, cuáles son los pensamientos de Dios, qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que Él está dándonos y prometiéndonos todos los días de nuestra vida. Y la única manera de poder alcanzar esas promesas es siguiendo, buscando del Señor, entregándole nuestra vida y permitiéndole que sea Él, el Señor y el Rey de todas nuestras personas. ¿Que nos vamos a equivocar? Seguramente sí. Porque aunque dice la palabra que aunque estamos en la carne, ya no nos movemos en la carne, pero seguimos viviendo en este cuerpo y seguimos viviendo en este mundo que está diseñado para vivir mal y para estar mal. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero eso no hay problema, porque es algo natural. El Señor sabe que nos vamos a equivocar. Por eso el Señor nos dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús anduvo en el mundo porque así tenía que ser. Jesús anduvo en el mundo para que nosotros pudiéramos entender que Él, encarnado, pudo pasar por esta vida y por este mundo sin pecar. Él conoció nuestras aflicciones, sí. Él tenía un cuerpo físico. Y seguramente también se cansaba, también tenía hambre. También, no sé, de repente le dolía una pierna, un pie, qué sé yo. Pero Él dice, ustedes no tengan miedo, confíen, porque yo vencí al mundo. Jesús cuando resucita, vence al diablo y a toda potestad. Él vence al mundo y vence la vida y la muerte, porque Él es la vida. Y en ese momento, Él resulta victorioso sobre todo lo que sucede en el mundo. Y al haber Él ganado la victoria, esa victoria ahora nos corresponde a nosotros. Esa es la herencia que tenemos en Cristo. Y dice aquí también en Mateo 28:20, dice, y he aquí, estas son palabras de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, créeme que lo va a hacer. Créeme que no hay un instante en tu vida que Él no esté allí. Dice también que Él toca y si tú le abres, Él va a entrar a cenar contigo y tú vas a cenar con Él. Invítalo a tu vida, permítele que sea Él quien la gobierne y a partir de este momento dile tú desde tu corazón, Señor, gobierna mi vida, dirige mis acciones, llévate todas mis tristezas, mis angustias, mis problemas. En este momento decido entregarte todo lo que soy, todo lo que no he sabido, Señor, controlar y gobernar. Te entrego la vida que no he sabido, Señor, dirigir, porque yo sé que en tus manos es el lugar más seguro donde yo puedo estar. Y que a tus pies, Señor, nunca voy a poder ser señalado ni condenado. Porque tú, Señor, prometiste darme salvación, vida eterna, y yo lo creo, Padre. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Muy bien. Vamos a cantar una alabanza ya para terminar con este servicio.